Bien. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a este encuentro sobre las mujeres mayores y la discriminación por razón de edad. Cuando, para tratar tal materia, se cuenta tras la mesa, aquí no hay mesa, pero creí que la iba a haber, con el privilegio de 3 ponentes que tanto pudieran decir, y ante ellas, ante la supuesta mesa, un público que puede participar y para todo ello se dispone de 1 hora, a un moderador la obligación habitual de ser breve se le convierte en imperativa y apremiante. Para situarnos, tomo nota de uno de los magníficos informes de HelpAge España sobre mujeres mayores y el impacto del machismo y el edadismo de su vida y derechos humanos para sentar un principio. En España, una ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres reconoce a las mujeres mayores como uno de los colectivos de especial vulnerabilidad, junto con las que pertenecen a minorías, migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres viudas y las víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos deben adoptar medidas de acción positiva. A pesar de ello, y de los enormes pasos dados en el último siglo para alcanzar la igualdad, las realidades específicas que afrontan las mujeres mayores, por ser mujeres y por ser mayores, siguen estando invisibilizadas. Visibilizar parece un objetivo primero porque podríamos decir que lo que se ve no existe o es como si no existiera y los medios de comunicación son un factor fundamental en este camino. Para dejarnos de teorías y elucubraciones, os relato en 3 minutos, mi experiencia como profesional de estos medios para que sirva como termómetro del silencio informativo en que se mueven sobre esta materia, teniendo en cuenta que mi caso puede ser trasplantable a la generalidad. Acabo de cumplir 45 años de periodismo diario, porque, aunque hace 6 que me jubilé de la vorágine informativa, siguen manteniéndome una columna de media página diaria y otra dominical, lo que se puede llamar envejecimiento activo a mis 71 años. En esos 45 años, una gran parte de los mismos, desde que dejé de ser un pipiolo o un manzanillo, como queráis llamarle, el colonismo formó parte de mi trabajo diario. Pues bien, no recuerdo haber escrito nunca sobre temas relacionados con la edad, salvo en los últimos años en que, quizás por aproximación personal al tema, los mayores habitan con frecuencia mi columna, aunque con una presencia mayoritaria masculina. Pero de los problemas de las mujeres mayores, ni rastro en mis columnas. Otro sí. Durante unos 20 años en mi trabajo cotidiano, se me incluyó la responsabilidad de atender las 3 conferencias semanales que a lo largo del año, salvo paréntesis vacacionales, organiza el Club Faro y por las que pasaron las más importantes figuras nacionales de la literatura, psicología, sociología, filosofía, ciencias. Mi papel era sintetizar sus conferencias y entrevistar a sus autores, y en 20 años supondréis que pasaron por mi pluma un número, no sé si infinito, pero parecido. Pues bien, no recuerdo una sola vez, aunque seguro que la hay, pero no la recuerdo, en que se hayan tratado temas relacionados con la edad y, por supuesto, nada que se llamara edadismo. Toco otro palo. En los últimos 5 años me endosaron, además de mi tarea diaria, otra de signo biográfico. Dejé en los archivos del periódico unas 180 biografías de estilo y medidas periodísticas con gallegos por mí elegidos. El porcentaje de mujeres, cuando me lo puse a verlo el otro día, es tan ínfimo que me avergüenza contarlo, aunque, menos mal, aquí sí había un nexo común con el tema de la edad, porque, por imperativos de toda biografía, mis personajes tenían que tenerla. Acabo. Todo este itinerario periodístico me ha obligado a leer incontables informaciones o informes de signo muy diverso, como es propio a nuestra profesión. No recuerdo haberme detenido o depositado mi curiosidad en materias de edad o discriminación por la edad, y mucho menos referidas a mujeres, hasta esta misma semana en que leí los informes de HelpAge sobre la materia. Ya te vale. Sí. Buscando en vosotros una sonrisa, diría que solo empezó a preocuparme este tema de la edad cuando, cumplidos yo los 60, leía en las páginas de sucesos titulares como «Sexagenario atropellado al cruzar una acera». Y empecé a andar con cuidado de que no me atropellaran a mí,
por no ver reflejada mi edad de tal manera en los papeles. Queridas amigas y amigos, si no hay conciencia en los medios, no hay visibilidad posible y ya veis, por mi caso, la orfandad en que se mueven en esta materia. Menos mal que para dar luz, concienciar, visibilizar, contamos con personas como las tres que están en esta mesa, dije otra vez, que van a dar su visión desde perspectivas diferentes, eso sí, lamentablemente de síntesis, apresurada por la escasez de tiempo que disponemos, una hora escasa. Voy a empezar al azar por una de ellas y luego les voy a rogar que digan algo, y es Tete Delgado. Empiezo por la actriz muy querida para nosotros y muy admirada como profesional, entre otras cosas por su alegría contagiosa. Tete Delgado. Espero que no disminuya el rigor de este encuentro si digo que algún baile frenético y despepitado me he echado con Tete allá en la Galicia de los 80. Actriz... No me acuerdo. Actriz, cantante y presentadora de televisión española, estudió psicología en Santiago de Compostela, pero abandonó la carrera, atentos ustedes, atentos vosotros, por más movilizadoras inquietudes, como formarse en bailes de salón o fundar el grupo musical Tete y los Ciclones. Por ejemplo. Debutó en el 90 en la serie de televisión Arreoca, participó en series como Platos Combinados, El Súper, A Miña Sogre Maiseu, Escoba. En el cine, papeles como La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, Lisístrata, La monja y Gordos. Programas televisivos, 1, 2, 3, A leer esta vez, Mira con quién baila, La mañana de la 1, Splash, Famosos al agua, Tu cara me suena, Los Gypsy Kings y Un país para reírlo. Bueno, pues con esta brevísima presentación del mundo de Tete, que es muchísimo más amplio, yo le ruego a ella que abra este turno de intervenciones con algo que pueda contar de su experiencia en este asunto. Vale, Fernando, te has olvidado de ese corto que hicimos todos tan a Castañeta, que era impresionante, que, por cierto, hacía de señora mayor llena de rulos con bata de casa y tenía un negocio fraudulento de hacer crecer enanos, con lo cual una señora mayor que hacía lo que hacen las señoras mayores, o sea, mentira todo. Bueno, tengo 50... Hola, ¿qué tal? Me llamo Tete y tengo 57 años y dentro de 3 años mi vida estará acabada. Como actriz, se supone, pero no voy a dejarlo. Estamos en una sociedad que homogeneiza mucho a la gente mayor, la estereotipa muchísimo y os lo voy a contar dentro de un momento, que esto no está bien. Pero van cambiando las cosas, pero lentamente. Por ejemplo, la chica joven es la guay y la mayor es la chunga, Rebeca. Yo qué sé, la bruja del norte y Dorothy en el Mago de Oz. En fin, tendré que acostumbrarme a hacer de chunga. O cambiemos las cosas. Luego ya te lo cuento más. No, yo te propondría que hacerlo ahora, de manera que cada una... Ah, ¿qué hago ahora ya? Vale, muy bien. Las señoras mayores estamos ausentes, bueno, yo todavía no, me faltan 3 años, ausentes o difuminadas, la mayoría, eso, bien, estereotipadas y homogeneizadas. Los viejos verdes, las marujas, inútiles, dementes, ser mayor tiene una imagen muy negativa en los medios, pasividad, enfermedad, dependencia, soledad, es la imagen que nos llega. Somos espejos en el cine y en el teatro, en los medios, somos espejos de la gente. Y en las revistas de cine, por ejemplo, es muy raro que aparezca gente mayor, o sea, pasado los 60, no aparecen. No aparecemos tampoco en las carátulas de las películas donde hay gente mayor. No aparecemos, o como bruja o como abuelita, eso sí. No tenemos protagonismo, o tenemos mucho menos a partir de una edad. No estamos mucho en películas de acción, ni de animación, ni de fantasía, ni de aventuras, ni de ciencia ficción, ni cine negro. Bueno, que la madre de Cagney hacía, hijo mío, voy a destruir el mundo, eso estaba muy bien. Vamos a ver, y luego estaba Helen Mirren en esa, no sé si os acordáis, esta mujer es excelente. ¿Os acordáis de esa imagen que está haciendo una especie de trombo con un jovencito guapísimo oriental, hace un súper trompo y se queda mirando al malo y ¡pua! Dispara con un primer plano? Por favor, eso es acción, digo yo. Pero en las comedias y dramas y melodramas y las históricas tampoco, porque tampoco pintábamos mucho de los musicales, pero siempre de secundarias. Por ejemplo, aparecemos mucho en espacios domésticos, que no está mal, que yo respeto muchísimo a la gente que se queda en casa y a las amas de casa, pero tampoco yo no entro ahí, por ejemplo, porque, bueno, pues me dedico a otra cosa. Y lo mismo en el arte, en general, a mayor edad, menor aparición.
Estereotipos, ¿qué es más? Vale, estereotipos. Somos un reflejo de una realidad que no es la que existe, porque está basada en prejuicios y en tabúes. No todas tenemos las mismas experiencias, entonces no debemos aparecer las mujeres mayores haciendo los mismos personajes siempre. Esto nos provoca una falta de autoestima, una diferenciación de roles, de rasgos de personalidad, de características fijas, por ejemplo. Hacemos de brujas, ¿vale? Hacemos de marujas criticonas, hacemos de alcahuetas, hacemos de viuda triste y aislada y pasiva, hacemos de vieja loca sin control, histérica o estas cosas que nos llaman, o de viuda alegre también, o de madame, de mala suegra, de mala malísima Angela Channing, que era, vamos, tremebunda, o muy religiosa, dogmática, que ayer me estuve viendo La niebla de Stephen King y sale una señora ahí que cree que ve a Dios en todas partes y al final termina matando a uno para ofrecerse a unos bichos malos, o sea, o ignorante y analfabeta. Lo doméstico es el centro siempre y, bueno, somos o madres o esposas o preocupadas por los hijos. También hacemos de mujeres rurales, aisladas, mayores. Los mayores se nos representa casi siempre como cargas. ¿Dónde dejamos en las películas? ¿Dónde dejamos a la abuela que nos queremos ir de vacaciones? Pues estas chorradas, ¿no? Bueno, el tema de hombre maduro, mujer joven está estupendo, pero mujer madura y hombre joven... Tenemos ahí a Santa Emma Thompson, que acaba de hacer una película que se llama Entre nosotras, aparte, bueno, dos. Entre nosotras, que habla de la sexualidad lesbiana entre dos mujeres, evidentemente, y otra que es, ¿cómo se llamaba? Bueno, la que hace con el chico este jovencito, que por fin le enseña lo que es un orgasmo, que su marido no se lo había enseñado nunca. Y es un gigoló, bueno, es un prostituto. Bueno, ¿qué más? La gente va al cine para identificarse, para evadirse y para encontrarse. Pero la mujer muchas veces nos identificamos con el héroe de la película, que sigue siendo uno, que normalmente es un hombre. Porque las mujeres no... El tipo de mujeres que salen, digamos que no refleja lo que nosotras somos, con lo cual nos crea un conflicto de identidad y de roles que no nos viene nada bien. No tenemos unos referentes claros. Si nos escapamos muchas veces del papel estereotipado, si no hacemos de madres o de señora estupenda, no sé qué, somos frías, somos calculadoras, somos manipuladoras, somos femme fatales. Pues no. Pues somos mujeres con cerebro que hacen muchas cosas, además de ser madres y estas cosas. Vamos a ver, ¿qué más? Vale, las mujeres, los productores no hacen muchas películas porque no consideran que los personajes sean interesantes, porque no nos lo escriben. Tendremos que escribirlo nosotras con la incorporación de la mujer ya a guiones, a dirección y todo esto. Tenemos que escribirnos nosotras esos personajes para unas mujeres que somos mucho mejores actrices, con un mundo rico, con un mundo interno muchísimo más rico, tenemos mucha más experiencia, mucho más que contar, interpretamos muchísimo mejor. Sir Laurence Olivier decía que cada vez que salía al escenario decía que sentía todavía mucha más presión por salir porque tiene una reputación que mantener. Entonces, pero bueno, porque ya eres muy grande y entonces, bueno. Y luego tengo que decir una cosa que decía Michael Caine, que es estupenda, que viene siendo así, viejo sí, porque la otra opción es peor. Vosotros veréis si os hacéis viejos o no. Vamos a ver, la arruga no es bella, pues claro que no. Es el mensaje. Pero sí, los hombres son interesantes. Nosotras ya no tenemos atractivo sexual, ya después de la menopausia, pues ya no somos ni siquiera objetos sexuales ni objeto de deseo, con lo cual el sexo en la tercera edad en el cine está bastante poco visto. Bette Davis se retiró con 50 años porque era mayor para el cine. Y luego la presión a Greta Garbo con 35, que no quería que la vieran arrugada, se fue. Y Paul Newman, por ejemplo, decía que no hay personajes para carrozas como yo. Y luego hizo esta película de la mafia, que está que te mueres, porque es mucho mejor actor. Banderas montó su productora para darle personajes a Melanie, porque ya era mayor y no se lo daban. Bueno, un comentario. Kim Basinger sigue levantando el ánimo. Vamos a ver, eso... El ser mayor, por lo menos, nos quita el estigma de ser utilizada simplemente como mero objeto sexual. Vale, eso nos lo quita. Y luego cae en el otro estereotipo de mujer mayor que sigue siendo atractiva. ¡Oh, qué rareza! Bueno, pues que se lo digan a Sharon Stone, por ejemplo, que tiene 62 y es un bombón de mujer. O sea, en fin.
También hay estereotipos positivos: fuerte, paciente, independiente, consejera con experiencia vital, sabia, profesional, experta cocinera artesana, activa y relacionada, y el papel familiar como siempre. Bueno, a veces no somos ni tan listas ni tan tontas, ni tan buenas ni tan malas, somos una mezcla, y eso es los personajes que tenemos que representar. Vamos a ver qué más os puedo contar. En teatro es distinto. Tenemos ahí una carrera un poquito más larga. Eso ya, bueno, eso me viene bien, ¿ves? A ver, ¿qué más? Bueno, y luego cuando representan a las abuelas, que son cariñosas y que son buenas y todo el rollo, siempre están gordísimas, tienen unas gafas horriblemente grandes, un peinado muy tradicional, como el tuyo y el mío, querida Julia, y van muy apretadas, porque sabiendo que les sienta mal, se lo ponen. O sea que ni todas somos cariñosas y tampoco somos todas, pues, sabias y activas. Pero las imágenes, ya os digo, que son muy poquitas y se reducen a mujeres muy privilegiadas, con estudios, con fama y con cargos. Es así. Es que hay veces que... Yo creo que tiene que trascender un poquito la cosa de ver a los actores o a los Rolling Stones, que son viejos. No son viejos, son los Rolling. Todas estas cosas con la gente conocida, pero luego tiene que traspasar esa pantalla. Tenemos que acostumbrarnos a ver ese tipo de referentes y a verlos como una cosa normal. Si me paso, me lo dices. Voy a toda... los más media nos dicen muchas veces cómo debemos sentirnos, qué necesitamos, qué cremas tenemos que usar, qué imagen tenemos que dar. Dejarnos un poquito en paz, que busquemos nuestra identidad como mayores. Y, bueno, y se castigan si abandonamos el rol un poquito de madre. Vamos a ver... bueno, tiene que cambiar evidentemente la situación socioeconómica y cultural para que estas nuevas actitudes produzcan un cambio social que nos dé todos esos personajes que merecemos y que tenemos que estar ahí, porque somos parte de la sociedad y tenemos muchas historias muy importantes y muy emocionantes que contar, porque tenemos más años y más experiencia y más chulería. Vamos a ver. ¡Ay, qué bien! Pero el futuro mejora, queridos amigos. Entre otras cosas, la mujer, bueno, ya está totalmente incorporada al trabajo, pero la discriminación, como hablábamos antes, es múltiple. Eres mujer, eres mayor, aún encima, si sirves o limpias o tienes un trabajo poco remunerado y aún encima eres de fuera, pues bueno, pues estamos bastante estigmatizadas, ¿no? El otro día yo veía a Vania, una señora de Georgia, que dice que no se quiere ir de su casa, que está a punto de invadir la Rusia, pero no se quiere ir de su casa, que la casa la hizo su marido y que no se queda porque está en su tierra y es su tierra esa y la defiende. Y vive al lado de unas concertinas inmensas y le pasan comida por ahí. Esa señora es una heroína. Como no se cuentan historias de esas mujeres tan tremebundas, que eso yo creo que le impacta a la gente mayor, a la gente joven y a cualquiera que tenga un poquito de corazón. Bueno, está Santa Emma Thompson, la Machi, la Carmen Machi acaba de hacer una película ahora que se llama La Voluntaria, que es una jubilada que se va a trabajar con los refugiados y bueno, dice que a partir de los 40 que le han venido los personajes más interesantes. Bueno, esperemos que siga así. Bueno, y luego hay una, si me da tiempo, es El Jardín de la Alegría. ¿Os suena de algo esta película? Que es muy divertida. O sea, esa es un ejemplo de intergeneracionalidad de una señora muy mayor, una señora mayor que se queda viuda con un casoplón tremendo y tiene que sacar dinero, se asocia con el camello del barrio, con el camello del pueblo y montan un negocio de marihuana muy gracioso. La tía se va a Londres a vender la María y se lía con el mafioso. O sea... La tía es una campeona. Y, por cierto, esa película es muy divertida. Termina todo el mundo con un colocón porque queman la María y allí se colocó todo el pueblo. Entonces, hombre, gente mayor metida intergeneracionalmente y así de bien. Bueno, me gustaría saber quién inventó la frase «saber más el diablo por viejo que por diablo», porque realmente no se emplea mucho. Bueno, tenemos otras santas, que es Santa Juliette Moore, Emma Thompson, Susan Sarandon, Helen Mirren, Sharon Stone, Diane Keaton, que son incombustibles. Fandi? Fandi no me hace ni caso, que está mirando el móvil, de verdad. Bueno, eso, tenemos que tomar el poder de las productoras que hasta ahora la tienen... Casi todos, siempre los hombres, buscan lolitas y tenemos eso, que ser nosotras, pues, productoras y esas. El día que pongan resacón en las viejas, resacón en las... resacón en Las Vegas. ¡Qué bueno, resacón en las viejas!
Muchas veces si nos salimos un poco del rol este de buenecitas y tal, nos ridiculizan. Si de repente, ay, ya no tienes edad para ponerte esas cosas. No, hombre, no, ponte lo que te dé la gana, ponte según tú quieras. Pero si somos así un poquito modernas y tal, suelen ridiculizarnos. En fin, el día que se haga resacón en Las Vegas con 4 mujeres, espero que no las pongan, ¡ay, le demos un cupata! No, que se emborrachen, que tengan un tigre en la habitación, que hagan de todo, que no pase nada, ¿sabes? Ay, que el otro día me he enterado que la primera vez que salió el color rojo en un anuncio de La Regla fue hace muy poco. ¿Pero qué pasa? Que ya no se corta la mayonesa. Si hacemos en fin. Intergeneracionalidad a mí me parece una cosa muy bonita, porque lo que hay que hacer es juntarte con tus iguales. Tengan 20 años, tengan 70 o tengan 25, con tus iguales. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo dices, Fanti? Unos son del Resurrection y otros son de la París de Noia. Entonces, yo tengo más que ver con el Resurrection que con la París de Noia. Entonces, júntame con los Roquetas y no me juntes con los de la París, que son muy respetables. Gracias, adiós. Tete, has demostrado con sobresaliente cómo el humor puede ilustrar más que nada un tema serio como el que has tratado. Entiendo las cositas, que tampoco hay que ser muy grave. Pero por eso un tema serio planteado con humor, qué ilustrativo puede ser en el caso tuyo. Gracias, y también has sometido a un reto trepidante a la mujer que está a tu espalda, que debe estar con dolores musculares para haber seguido... Lo siento, que quería decir todo esto y luego ya... Bueno, María Sánchez Román es el ala más joven de este encuentro, pero sabe mucho de mayores. María Sánchez Román, investigadora del CSIC, graduada en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid, máster universitario en Estudios de Género de la Complutense, con especialidad en Políticas Públicas e Intervención Social. Trabaja en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como investigadora de apoyo en los programas de actividades de envejecimiento activo, calidad de vida y género, promoviendo una imagen positiva de la vejez y el envejecimiento frente al edadismo. Tuyo es el turno. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a HelpAge la organización de este evento, de esta mesa potencial de debate que tenemos aquí sobre mujeres y discriminación. Y me gustaría comenzar haciendo un poco de hincapié en cómo nos acercamos nosotras desde el Grupo de Investigación en Envejecimiento del CSIC y el programa ENCAGEN, que es un acrónimo de envejecimiento activo, calidad de vida y género, al tema del edadismo y de la discriminación por edad. Dentro del programa, ENCAGEN es una iniciativa, como bien ha dicho Fernando, de investigación y desarrollo de I+D, que parte de considerar el envejecimiento activo, que ha sido un poco el tema permanente de este foro, como una buena forma de envejecer, una forma de envejecer bien, de envejecer con calidad de vida y de envejecer satisfactoriamente, etcétera, ¿no? Y hay 2 puntos de este marco de envejecimiento activo que se viene utilizando desde hace unos 20 años, o un poco más, que nos son muy útiles para acercarnos al tema del edadismo y la discriminación por edad desde una perspectiva más académica o más científica y aplicando una mirada de género. El primero de ellos sería que al final toda la amalgama de conceptos y de pilares y determinantes que engloba el marco del envejecimiento activo para optimizar las oportunidades de envejecimiento que pueda tener la persona, nos lleva a pensar que entonces existe una gran diversidad de formas de envejecer porque existe una gran diversidad de áreas de la vida en la que crean realidades únicas para cada persona, ¿no? Que se configuran de una manera que crean realidades únicas para cada persona. Luego, el segundo punto, por ir haciéndolo también un poco rápido, sería el concepto de la perspectiva de curso de vida que trae este concepto y que nos
nos hace pensar, o sea, nos lleva a entender que en realidad envejecemos desde que nacemos, no envejecemos desde una determinada edad, 60, 65 años, lo que fuere, ¿no? Y esto es muy útil y es de extraordinaria utilidad para la perspectiva de género, para aplicar una mirada de género, porque entonces nos damos cuenta de que todos esos roles de género que vamos interiorizando desde que nacemos prácticamente nos afectan en las decisiones, ¿no? Las vivencias, las experiencias que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, y esas vivencias van a afectar cómo vamos a ir envejeciendo. Esto nos lleva también a pensar que entonces la discriminación por edad está muy intersectada con los roles de género, porque no se desarrolla simplemente a partir de los 65 años o donde se quiera poner el límite cronológico, sino que se va interiorizando, se va pensando y asumiendo a lo largo de toda la vida. En cuestiones de edadismo más concretas, me ha hecho mucha ilusión que hayas sido primero tú, porque con el desparpajo y con toda la alegría con la que lo has contado, en realidad prácticamente todo lo que has dicho está basado en evidencia científica. Sí, totalmente. Estoy investigando. Yo al final pues, me dedico, gran parte de mi trabajo se basa en leer literatura científica y qué es lo que decimos, ¿no?, los científicos sobre edadismo, sobre envejecimiento. Y entonces me he dado cuenta de que hay una de las grandes discriminaciones que tienen que afrontar las mujeres mayores es la invisibilización de todas las áreas de la vida, prácticamente todas las áreas de la vida. Empezando, por ejemplo, como es en el entretenimiento audiovisual, en los medios de comunicación, que se ha visto también mucho durante la pandemia. Las noticias que han salido, esto se ha profundizado bastante en las noticias de los medios que han salido durante el confinamiento, se han basado sobre todo en dar opiniones sobre qué les pasa a las personas mayores, pero no en darles el micrófono sobre cómo están viviendo ellos, las personas mayores, cómo están viviendo la pandemia. Y eso al final tiene un impacto en las propias personas mayores que identifican cómo deben ser por el hecho de ser mayores, y en las personas jóvenes o menos mayores que interiorizamos que ese otro ajeno al que todavía parece que no hemos llegado nos define como diferentes de ellos, ¿no? Hay varios temas que inciden sobre la discriminación por edad, sobre el estereotipo, los estereotipos o los prejuicios sobre la edad que inciden especialmente en las mujeres mayores y muchos de ellos tienen que ver sobre todo con el uso del tiempo y con los cuidados. Porque a partir de que vamos creciendo desde pequeñas prácticamente, interiorizamos las actividades de cuidado dentro de nuestra vida como un deber, como una responsabilidad que tenemos y que no podemos abandonar. Y esto provoca que cuando llegamos a la vejez nos damos cuenta, que tú también creo que lo has dicho, nos damos cuenta de que tenemos una responsabilidad de dedicarnos a los demás por encima de nosotras mismas, que genera un castigo social, incluso muchas veces autoimpuesto, porque, repito, vamos interiorizando el cómo debemos comportarnos por edad y por género, que incide en cómo utilizamos nuestro tiempo y en las decisiones o la libertad que tenemos de utilizar nuestro tiempo. Otras características que pueden incidir también específicamente en las mujeres mayores y la discriminación por edad tiene que ver sobre todo con la regulación del cuerpo. Estamos más que acostumbradas a que se regulen todos los aspectos que tienen que ver sobre nuestro cuerpo. Me refiero sobre todo a la expresión a través de la vestimenta. Por ejemplo, tenemos una idea en el imaginario social de lo que es una mujer mayor y de cómo debe vestir. No tenemos la concepción, por ejemplo, de ver a una señora que imaginamos mayor de 80 años con un crop top. Y, sin embargo, es algo que ¿por qué no puede ocurrir? Mira en Obregón, las minifaldas que se pone. Por ejemplo.
Y luego ya, o sea, no digamos nada si son pues, mujeres viudas en entornos a lo mejor más cerrados, familiares, como pueden ser entornos rurales, que tienen que vestir un determinado color durante todo, bueno, en fin, y así. Luego también, sobre la regulación del cuerpo, las mujeres mayores están tremendamente abocadas a continuar siempre con el canon de belleza que se establece en la juventud, que además las propias mujeres jóvenes tampoco pueden alcanzar, pero que aún así sigue incidiendo en las mujeres mayores y que, bueno, de hecho está detrás toda la industria del anti-aging que lo respalda, ¿no? Que sigue alimentándolo. También con el tema del cuerpo, de lo que es más lo físico, sigue existiendo, aunque cada vez menos, una vinculación entre la idea de la mujer y la fertilidad, la capacidad de tener hijos. En el momento en el que una mujer ha terminado su trabajo, digamos, reproductivo, parece que queda en un plano secundario de la sociedad. Y sí, pasa en un segundo plano social. Las ideas sobre la sexualidad también tienen mucho que ver con creencias edadistas. Para las mujeres la sexualidad no existe. En general, para todas las personas mayores, la idea que tenemos como sociedad generalizada es que son completamente asexuales, que no tienen ningún tipo de actividad, no mantienen actividades sexuales de ningún tipo. Y eso no es así. Se han visto en muchos estudios que es totalmente mentira y es que en realidad lo lógico es pensar que, o sea, lo contrario, claro. Pero bueno, y para los hombres incide sobre todo a través también de estereotipos que tienen que ver con la potencia sexual, el ser infalible. Estas normas que se basan sobre todo, que son muy rígidas y se basan sobre todo en lo heteronormativo y demás, que tiene de lo que es las prácticas sexuales. Pero para las mujeres se basa sobre todo en el tabú, en no hablar nunca de ello, jamás, y en lo que decía Anna Fraser, es una gerontóloga feminista bastante conocida, que es el secreto mejor guardado, ¿no? La sexualidad de las mujeres. Y bueno, creo que estos sí que son varios de los aspectos que inciden especialmente en la vida de las mujeres. Por recogerlo todo un poco, y ya le paso la palabra a Julia, sería decir eso, que la invisibilización sobre la sociedad del hecho de que las mujeres mayores se encuentran en un plano secundario, invisibilizadas totalmente, es una de las mayores discriminaciones que viven hoy en día. Y eso, y que está sobre todo bastante vinculado a las tareas de cuidados y de todo lo que tiene que ver con el hogar y los planos más secundarios de la vida privada en contraposición a la vida pública y demás. Y yo aquí termino mi intervención. Muy bien, gracias. Bueno, Julia Sevilla Merino, no sé cómo va a poder sobrevivir con tan diversa experiencia a la síntesis a la que está obligada y tan rica experiencia como tiene en el ámbito del derecho, en el ámbito de la educación. Yo diría con el de la comunicación también, porque la conozco de 5 minutos y ya me siento parte de su vida. Bueno, profesora jubilada de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, letrada de las Cortes Valencianas, adjunta al Síndic de Greuges, pronuncio bien, ¿no? Presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Forma parte de la Federación de Dones Progresistas de la Comunidad Valenciana. Ha sido reconocida con la Medalla de Oro de la Universidad de Valencia, con el Premio Francesc de Vinatea de les Corts Valencianes y el Premio Luis Guarner. Su investigación se ha centrado preferentemente en la defensa de la igualdad de las mujeres como sujetos constitucionales. Ánimo, Julia, a ver cómo lo haces. A ver, sí, porque vamos, después de estas dos intervenciones tan excelentes, también muchísimas gracias también y enhorabuena por la organización de esta jornada, que lo que llevamos está siendo muy interesante y además es un tema muy importante. Porque las mujeres, tú has dicho al principio que esperabas aquí una tarima, ¿verdad? Pues las mujeres somos eso, algo que no se ve. O sea, que estamos presentes, pero que de alguna manera se invisibiliza.
Y yo tengo una experiencia personal, bueno, podía contar muchas películas porque como veis, pero podía ser la abuela cebolleta de aquí de venga de contar películas, pero hay una que cuenta de una manera muy efectiva, personal y muy real, esto de que no te ven. Me imagino que estaréis familiarizadas y familiarizados con un parlamento, que hay una mesa, en la mesa se sienta, menos en el País Vasco, pero en el resto, no, en Cataluña, pero en el resto de los parlamentos, las letradas se sientan al lado de la mesa, o sea, no están bajo, están allí. Y cuando empezamos, había un letrado muy joven, los dos letrados que había más jóvenes que yo, uno mucho más joven y otro que era pues, más o menos 10 años o 15 me llevaba. Pues hubo un momento que un diputado le preguntó al más joven, preséntame a tu secretaria. Bueno, ¿no? O sea, que no me habían visto nunca sentada allí al lado. Se ve que pensaban que me sentaban allí, pues no sé, para que tomara notas o para lo que fuera, pero que no era igual que el resto de los compañeros. Y eso, claro, es cierto que tengo muchos años, con lo cual digamos que esa experiencia puede que ya no exista. Pero de alguna forma, por ejemplo, la Constitución. La Constitución, cuando habla de juventud, pero cuando habla de las personas mayores, habla de tercera edad, o sea que acudimos a eufemismos, no sé, la cuarta debe estar también a punto, porque realmente vivimos más, pero la verdad es que de alguna forma utilizamos eufemismos para algo que generaciones anteriores y muchísima gente, o sea, cuando una persona está a punto de morirse, lo que le haría ilusión es vivir más, llegar a viejo, llegar a mayor, o sea, tener más vida. Y sin embargo, despreciamos toda esa parte de algo que todo el mundo estamos deseando ser y en cambio nos tiramos y miramos y nos encantamos con las criaturas recién nacidas, con los niños y las niñas, no sé, es como una especie de contradicción interna entre admiro lo que no voy a ser nunca y desprecio o no quiero llegar a lo que quiero ser. Claro, eso como sociedad es un problema bastante importante y bastante crudo. Por ejemplo, luego todo esto tiene que ver también claro, digamos que la igualdad es algo casi como necesario y complemento para que las mujeres seamos ciudadanas. O sea, no sé, el derecho más atractivo y más deseado es la igualdad, también para mucha gente, bien, pero para las mujeres especialmente, porque hemos estado siempre como en los márgenes. O sea, que de alguna manera se nos ha integrado en algo que ya estaba constituido, pero siempre a base como de excepcionalidad. Cuando, por ejemplo, se aprueba la ley de igualdad, se obliga a que los partidos políticos coloquen a mujeres, cuando las mujeres han estado siempre en los partidos políticos. Pero ¿qué ocurría? Que no estábamos... Había una cosa que Carmen Albor la contaba con mucha gracia, que era como la decisión de la cerveza. O sea, cuando las mujeres que estábamos en las reuniones de los partidos, o que estaban, lo que fuera, se iban a casa, porque tenían que dar de cenar a la gente que estaba allí, preparar las cosas para el día siguiente, para que los niños se levantaran y tuvieran todo a punto para que fuera todo más rápido, los hombres se quedaban a tomarse una cerveza. Y es en ese momento, cuando estaban tomando una cerveza, ahora lo hacen igual, pero lo que pasa es que menos visible, pero cuando se quedaban a tomar la cerveza es cuando decían, oye, que tenemos pendiente nombrar al defensor del pueblo, ¿a ti quién te parece? Oye, que el Consejo de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, oye, que para la próxima lista tenemos que encontrar y buscar un joven, porque eso sí, un joven sí que tenían interés en que estuviera. Y las mujeres, como ya nos habíamos ido, habíamos dejado de ser visibles y por supuesto que no pensaban en nosotras para nada, porque la vida pública, que es algo que digamos que lo deseable es que participáramos todas las personas, porque yo estoy viendo una imagen desde aquí
Y ustedes están viendo una imagen desde ahí, con lo cual esa visión es complementaria. Yo no podría describir la imagen de delante si no la estuviera viendo y si no estuvieran. Y tendría al mismo tiempo que añadir la imagen de las personas que estamos aquí. O sea que de alguna manera la complementariedad y la ayuda mutua, etcétera, es algo tan imprescindible para el ser humano. El ser humano es, la especie animal es el único animal que nace indefenso. Y eso tiene un sentido. Tiene el sentido de precisamente crear relación y crear lazos afectivos precisamente para que las personas vivan. Un señor loco se le ocurrió hacer una vez un experimento para saber el lenguaje de la infancia y metió en una habitación a bebés que les daban de comer, los limpiaban, etcétera, etcétera, pero nadie les hablaba ni percibían ningún sonido. Se murieron, un porcentaje elevado de esas criaturas se murieron porque no tenían el estímulo, ni la sensación, ni el gusto, ni la escucha de algo que habían estado escuchando antes de nacer. Porque hay otro experimento también muy interesante que es las madres de los niños, de las criaturas que nacían y que habían estado viendo Bonanza. Muchas no sabrán que existe esa serie, pero vamos, es una serie que ha existido, que tenía una música muy característica. Se alegraban cuando oían la música cuando ya habían nacido, porque les recordaba su estado más estupendo, más feliz, más maravilloso, que es el de ir formándose dentro de un útero, dentro de una capacidad que en un porcentaje muy elevado, y que también es verdad que no siempre pasa así, desgraciadamente, pero que en un porcentaje muy elevado estaba preparando todo el entorno en el que esa criatura iba a nacer, con cariño, amor, dedicación, ilusión, etcétera. Y de alguna forma esa es la sociabilidad. Pero yo también es esa historia que dices, ¿y por qué no nos quieren? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué no les gusta que compartamos con ellos el espacio? ¿Por qué, no sé, por qué tantas cosas? O sea, ¿por qué no nos ven? Porque aún estamos, por ejemplo, en la primera rectora, estamos en la primera mujer que ha llegado a no sé dónde, se cuentan, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por mor de la Ley de Igualdad, está obligado que en los órganos haya paridad. O sea, que se elijan, que se van eligiendo, que las papeletas de elección, como si la presentación de las candidaturas sean paritarias, como ocurre con el... Pero claro, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el Tribunal Constitucional sea paritario? Si con cada renovación falla a lo mejor pues un hombre y una mujer y resulta que tenemos que proponer un hombre y una mujer, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese tribunal sea como la sociedad que está juzgando? O sea, como la gente que vamos por la calle, que somos hombres y mujeres, de todo tipo, de toda variedad y de toda cosa. O sea que de alguna forma nos manejamos con eufemismos que quieren disimular, por ejemplo, esto de la tercera edad, la cuarta edad, y luego claro, vivimos más. ¿Por qué vivimos más? Porque nuestro modo de vida es más saludable, porque por mucho que la gente ambicione y desee el poder, la distinción, el llegar a no sé dónde siendo no sé qué, la vida política, que eso es como una especie de no sé, de algo así como que es fantástico, ¿no? Y todo ese tipo de responsabilidades, nosotras tenemos una vida muchísimo más saludable. Nos divertimos más, o sea, diversificamos, atendemos a las cuestiones importantes de la vida, porque de alguna manera sin nosotras eso no existiría. Claro, esto no ha sido nunca así. En la antigüedad, cuando no había tanta
tanto input científico y sabio por medio de aparatos y por medio de información despersonalizada, lo que primaba era el Consejo de Ancianos. En las tribus primitivas, quienes de verdad poseían la sabiduría y quienes de verdad eran importantes eran el Consejo de Ancianos. En Grecia también se apreciaba la sabiduría, en Roma. En todos esos, también es cierto que estamos hablando, tanto Grecia como Roma eran estados o comunidades políticas en las que las mujeres no eran ciudadanas. Tenían la condición, o sea, formábamos parte de la no ciudadanía, o sea, no ya estábamos al mismo nivel que los esclavos. Y es que, indudablemente, si nos fijamos, la evolución en derechos de las mujeres y de los esclavos ha ido paralela. Y en Estados Unidos, bien es cierto que había como una limitación electoral, pero consiguieron el voto antes los hombres esclavos que las mujeres. Ahí es cierto que empezaron las primeras feministas. Las mujeres le debemos muchísimo al feminismo. Le debemos mucho a esas mujeres que han estado pensando en cómo es ser mujer, qué es ser mujer, cómo nos integramos en la sociedad, qué cualidades tenemos las mujeres, qué habilidades, qué forma de organizarnos, o sea, cuánto saber aportamos nosotras a lo que es la comunidad. Bien es cierto, y sigo contando, que cuando, por ejemplo, antes habéis hablado de la cocina, pues las mujeres toda la vida estamos guisando, toda la vida. E incluso en las casas en las que predomina la igualdad, es aquello de que como nos sale mejor y estamos más acostumbradas, pero ¿quiénes son los grandes magos de la cocina? Son tíos, son hombres. No, es aquí llego yo. Aparteu-se que vas yo y arribe y voy a resolver lo que estáis aquí intentando, que no sabéis que aquí llego yo. Y ahí están, pues bueno, pues todo lo que se ve, vamos, los juzgadores de ese programa que lo ve tanta gente son señores y así sucesivamente. Y luego, claro, luego está no sé cómo explicarlo, la esclavitud de la estética. De alguna manera nos sentimos obligadas a ser guapas, a disimular las arrugas, aunque nos convirtamos en adefesios y aunque digamos que la vejez es, vamos, que tiene muchas cosas positivas y muchas cosas importantes, toda una experiencia que puedes transmitir. No sé, yo qué sé, podría hablar de todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que me gustaría muchísimo escuchar las reflexiones de tantas personas como están aquí en este escenario, una palabra que también se lleva mucho decir en este escenario, escuchar qué es lo que qué es lo que nos tienen que contar, que creo que ya hay como 3 o 4 preguntas por ahí bambando, ¿no? Muchas gracias, Julia. Bueno, entre las preguntas que me han pasado hay aquí una, que no sé a quién preguntársela, pero vosotras veréis, que se pone de manifiesto siempre la invisibilidad de la mujer urbana. ¿Qué me dicen de la mujer rural? Dice aquí esto. ¿Qué distinción podemos hacer entre ambas situaciones? Es que es más natural el campo, quiero decir, encajamos mejor en lo natural. Y es cierto que, como vivimos también más, pues es cierto que... Y luego en las zonas rurales, las mujeres y los hombres no se... O sea, quiero decir, la mujer va al campo igual que el hombre, participa en todas las... muchas veces es sabia, tiene los secretos de las plantas medicinales, que por cierto nos colocaron como brujas cuando llegaron los médicos, que eran los que de verdad sabían, y etcétera. Pero yo creo que también podéis contar vosotras, ¿no? Hombre, la mujer rural muchas veces en los medios sale como analfabeta, que sabe de sus patatas y tal, pero no sabe, bueno, analfabeta, no sabe mucho leer, no sabe escribir, la ponen, bueno, pues de esa manera. Y bueno, la sexualidad ya, evidentemente, nada que ver. Y no sé qué más decirte. Ay. Yo creo que la intención de la pregunta iba también en la idea de si había una discriminación en la atención de una mujer que está en un ámbito y una mujer que está en el otro, ¿no? En el sentido de que se está atendiendo mucho a la mujer urbana, imagino que es la pregunta, pero que a lo mejor las bases son las mismas del problema,
pero que las circunstancias que rodean son totalmente Es diferentes. que en lo rural, rural no hay poder, no está. Que es lo que pasa en lo urbano, que sí que existe fundamentalmente la ambición del poder y el deseo de poder y el deseo de mandar. Claro, lo hemos explicado, no, las mujeres lo tenemos más crudo en relación con el poder. No nos ven, de hecho, ¿cuántas mujeres presidentas de gobierno ha habido? Sí que ha habido alguna, pero en la Unión Europea en estos momentos hay 3 mujeres. 3 mujeres que están representando un cierto nivel de poder en la Unión Europea. Pero todavía nos están contando como especies raras, ¿no? Como escasas. Hombre, lo que decías tú, que muchas veces existen evidentemente las mujeres sabias que saben cultivar la tierra, las medicinas naturales, tal, pero la mayoría de las veces son meigas malas, chungas. Sí. Se la ve así, uy, con esto no hace nada bueno, con esta mezcla de hierbas. No, las Esto es para mal. quemaban, sí. Hay una cosa muy interesante que pasa con la diferencia entre lo rural y lo urbano, y es que hay que tener en cuenta que al final las personas mayores que viven en ciudad, en proporción con el resto de personas que viven en la ciudad, son bastantes menos en proporción que en el entorno rural. Los porcentajes de personas mayores que hay en los entornos rurales son muy altos, ¿no? No hay tantas personas jóvenes como hay en los entornos urbanos. Y esto al final yo creo que dice mucho con respecto al tema de la invisibilización y el tema de la España vaciada y etcétera. Hay estudios que nos dicen que las mujeres que viven en entornos rurales tienen más enfermedades crónicas que las mujeres que viven en los entornos urbanos. Y esto yo creo que se debe también a estos temas de invisibilización de todas las tareas que realizan en el campo. En el campo me refiero no solo de cultivar, sino de toda la invisibilización extrema que hay de todas las tareas que realizan para sus familias, para mantenerse, para etcétera, ¿no? Y creo que esto es algo muy interesante que puede aportar al debate, sí. Bien, nos quedan 4 minutos 55 segundos. Otra pregunta que creo que me fue enviada por un varón y que es en parte una afirmación, pero a lo mejor implica una pregunta. Dice aquí que en los programas universitarios de mayores el 70% son mujeres y, por cierto, con una gran capacidad superior a los alumnos. ¿Eso es una afirmación que se puede basar en la realidad? Sí. Hay mucha sabiduría por ahí desperdiciada femenina. Sí, yo creo que sí. Vamos, yo estoy en una asociación de amics de la Nau Gran, que somos personas jubiladas y, desde luego, sí que es cierto que hay un nivel muy parecido de catedráticas, catedráticos, etcétera. Predominan más los catedráticos que las catedráticas, porque es cierto que bueno, hasta hace nada los tribunales eran absolutamente masculinos, y gracias a toda esta legislación positiva que se ha ido haciendo en periodos en los que, digamos, ha gobernado el Partido Socialista, han gobernado las izquierdas, se ha obligado a que los tribunales sean paritarios. Y entonces, claro, como hacen falta catedráticas para examinar a gente que viene pues no tienen más narices las escuelas, que hay escuelas en las universidades, además muy fuertes, muy potentes, muy cerradas, muy masculinas, tienen que tener mujeres también, tienen que tener catedráticas mujeres para que salgan las personas, para que se constituyan tribunales. Más o menos. Hay una cosa que acaba de decir Julia de territorios masculinos, hay una cosa que parece una chorrez, pero en una película, cuando salen de fondo, que rara es, gente mayor en un bar, sentada en un bar tomándose algo, son hombres. No hay mujeres sentadas en un bar, mujeres mayores sentadas en un bar. Sí. Y la mujer siempre es joven y el hombre puede ser mayor. Sí, bastante además. Sí. Con respecto a la participación en los programas de educación y en otras actividades, sí que es cierto que en España, por lo menos, la inmensa mayoría de los centros de mayores, de las actividades que se desarrollan en los centros de mayores, están ocupadas por mujeres. Pero luego sí es cierto que las juntas de gobierno, que las forman las propias personas mayores de los centros, están ocupadas por hombres.
Y yo creo que esto también es muy indicativo de esta jerarquía de poder que estabas diciendo tú, que al final en este tipo de programas de educación y etcétera, las mujeres participan porque se interesan, porque les gusta, porque les apetece, etcétera, pero luego sigue existiendo un techo de cristal que no llegan a superar. Sí, en la comunidad, vamos, en Valencia, la universidad sí que ejerce, vamos, sí que el rectorado de ahora, que lo está ocupando por primera vez una mujer, la paridad en el equipo se realiza. Sí, pero hace nada también pasó una cosa muy chocante en la comunidad valenciana, que en el Parlamento lo primero que se hace es elegir la mesa. Y normalmente las mesas, desde hace ya bastante tiempo, eran paritarias. Llegó un momento que había un gobierno de coalición, tenían problemas para coalicionar, quiero decir, a ver cómo nos repartimos esta película, etcétera, etcétera. Entonces votaron la mesa, toda la mesa, todo hombres. Después de no sé cuánto tiempo, que había habido 3-2, 3 hombres y 2 mujeres, 3 mujeres y 2 hombres, había habido vicepresidentas. Claro, el escandalazo en la prensa fue, y afortunadamente a partir de ese momento reformaron el reglamento y reformaron todas las leyes de elección de Consejo pues no sé, del Tribunal de Cuentas, del Síndic de Greuges, tal, para que esos órganos fueran paritarios. Entonces han establecido un sistema de elección que hace que, pues, si el primero es un hombre, el segundo necesariamente tiene que ser una mujer, y así. O sea, pero vamos, que tiene que ser por ley, no es nunca porque los hombres entienden y piensan y saben que las mujeres somos importantes, sabias, necesarias y complementarias. Bueno, yo, de tus últimas palabras, ya sacaría un titular. Sabes que los periodistas estamos buscando sí, claro, titulares, claro. rascando entre subterfugios de las palabras ajenas. Hay mucha sabiduría de mujer desperdiciada. Sí, señor. Muy bonita frase y tal, para titular. Pena que no tenga que escribirlo ahora. Bueno. Nada, que te dejen, oye, una columnita. Me dejan. Claro, que te la dejen. Bueno, pues ya sé que con frustración, porque parece que hay ambientillo para hacer preguntas y tal, pero yo tengo que someterme a los cánones horarios y ya tengo que cerrar este acto, que yo creo que ha sido muy gratificante, sí, breve, ilustrativo, y agradecer vuestra presencia y la de nuestras ponentes, inmensas ponentes. Y ahora me dicen que ahora se va, a ver qué era, que se va, sin gafas no soy capaz de ver, vamos a ver, que se va a presentar el informe de acceso al mercado laboral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos marchamos y ahora viene alguien aquí. Seguir. Bien.